Si estás dando clic a este video es porque mucha gente cree que los arquitectos somos caros, y sí llegamos a ser más caros, pero hay una explicación muy importante de todos esos sobrecostos. Pues bien, en este video te vamos a hablar de todos los sobrecostos que existen y que por eso llegan a ser a un arquitecto que se construya con un arquitecto mucho más caro, para que pues tú puedas definir, asumir los riesgos, etcétera, y que tengas un mayor conocimiento en la obra de lo que pasa ahí en el mundo de la construcción, en donde no nada más es mano de obra y tabiques, hay muchos otros factores y es importante que los conozcas. Planos constructivos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí seguimos con los cambios y bueno, vamos a aprovechar a hacer este vlog del día sábado, donde hablaremos de varios temas que, bueno, ya muchos de mis videos de este sábado pues los voy repartiendo en la semana, que es donde hablo de los diferentes temas que existen y que podemos tener en la arquitectura, ¿no? Y sobre todo cuando tú ya planeas construir, que luego llega a ser un relajo, y es de lo que quiero hablarles en estos días, de cómo tenemos diferentes métodos para construcción, pero también existen diferentes leyes, reglamentos y estipulaciones. ¿Cómo estas impactan, por ejemplo, en nuestro haber con la construcción? ¿Cómo pegan en el tema de los costos? Y es algo que llega a ser algo escabroso. Entonces, yo, por ejemplo, me declaro una persona de mentalidad libertaria, y en esa parte pues considero que realmente, si alguna vez han visto a un tipo que se llama Milley, pues habla de cómo los impuestos tienen el nombre de impuestos porque se le imponían a la gente cuando un lugar, pues perdían las guerras. Pues prácticamente al perder la guerra, a ese lugar se le imponía el impuesto, ¿no? Le cobraban por mantener los ejércitos y un botín de guerra. De ahí su nombre de impuestos. Y entonces pues obviamente ese nombre se quedó, y ahora pues el gobierno nos lo impone para meternos pues el cargo de todos sus gastos, ¿no? Y del tema de hoy no es tanto para hablar de economía y de imponerles a ustedes mi pensamiento, sino de qué parte todo esto, pues que se vea cómo está pues la situación al momento de nosotros construir, que no nada más es pues el costo de la mano de obra, etcétera, ¿no? Sino que también parte de eso pues se va a impuestos y regulaciones que existen y que determinan pues la construcción hasta cierto momento. Entonces es importante mostrar todos estos detalles, porque si no, pues al rato creen que uno es el que quiere cobrar de más y hacerse, pues si bien uno quiere como todo ser negocio y que uno le vaya bien, pues tampoco es como que te vayas a ser millonario de la noche a la mañana. Tienes que saber hacer las cosas y mover pues varios elementos, tener inteligencia, etcétera. Y el tema es muy importante, ¿no? Y sí quiero abordar varios temas, por eso este video largo va a contener todos los subtemas que tienen. Pero la idea es abrirles un panorama de por qué es tan caro luego construir con los arquitectos, y mucha gente nos odia, así como si uno quisiera cobrarle carísimo a la gente nuestros servicios. Y hay una parte de esa donde sí decimos, pues oye, todas las veces que me quemé las pestañas ahí haciendo planos y proyectos, pues cómo no los quiero cobrar, cómo no los puedo cobrar. Pero por otra parte también hay otras cosas que no solo son el tema de los impuestos, son por ejemplo ingeniería, son diferentes elementos que van de la mano con lo de un proyecto, y que a veces pues no es que uno no lo quiera cobrar, es que eso es lo que se tiene que cobrar y se tiene que hacer. Entonces ahí es donde mucha gente, o donde diríamos en México, la puerca ya torció el rabo, porque mucha gente pues no está dispuesta a pagar ese tipo de servicios. Y es de lo que vamos a hablar en global, de todos los factores que intervienen en los costos, no nada más materiales y mano de obra, que son externos y que pueden llegar a ser inclusive muy grandes para afectar los costos. Y un factor muy interesante que yo siempre les comento a todos, pues es el factor, y por eso les comento, si quieren ver el video completo aquí, bueno, es que lo estoy grabando en partes,
es que vean un factor muy interesante, que mientras de más dinero me vea, más me van a querer cobrar. Ese tema de según el sapo la pedrada a mí me cae tan gordo, ¿no? Pero es que a veces mucha gente lo ve necesario, sobre todo aquí en playa lo aplican bastante. Si ven que la gente tiene dinero, se le enciman, y no, creo que no está bien que se haga eso. Si bien, por ejemplo, ahí nosotros podemos aliviarnos de cuando nos iba mal, pues tampoco se trata de cobrarles lo que no, o sea, se le cobra un poquito más y porque valora tu trabajo, pero también al mismo tiempo le vas a dar un servicio premium, ¿no? Entonces es bien interesante, porque mientras, ¿a qué voy con todo esto? Que vayan ustedes y dense una vuelta a todos los fraccionamientos populares, cuánta autoconstrucción hay sin arquitectos, que es la pura gente contractual albañil. Y se van a dar cuenta que muchos no les van a pedir el permiso, que tienen un montón de ampliaciones, que tienen cantidades exageradas de construcción, así de autoconstrucción. Y a ellos pues prácticamente se puede decir que no les cobran pues nada. No le están pidiendo permiso muchas veces. Mientras más chiquita se vea la obra, obvio, si van a hacer un cuartito, pues muchas veces en algunos reglamentos te dice que no necesitas hacerlo. Y ese es el detalle cuando, por ejemplo, gente aborazada quiere, no, yo todo, para ganar mucha lana. Y vean cómo luego, por ejemplo, los ranchitos, una persona empezó haciendo unos localitos en su terreno. Por ejemplo, si este es el terreno, pues hicieron una parte aquí y ya después le fueron construyendo todo lo de atrás. Hicieron localitos y ya después se fueron ampliando. Es bien interesante eso. Y también vamos a hablar de la parte mala, ¿no? De eso, porque no es nada más todo bueno. Ay, mira, ya me ahorré una lana, ¿no? O sea, tiene una afectación el que estés haciendo eso. Sobre todo la autoconstrucción, pues mucha gente la maldice. Y entiendo perfectamente por qué. Porque, por ejemplo, está mal hecha. Hay un video muy bueno de School of Life. Es otro canal de YouTube, es inglés, si mal no recuerdo, y ellos hablan mucho de cómo las casas feas pues hacen que todo Londres sea pues carísimo. Entonces esto llega a afectar los costos de las casas por culpa de la gente que construye pues cosas horribles, y eso hace que las regulaciones pues sean cada vez más complicadas, más caras, más peor de todo, ¿no? Y es muy importante definir esos temas. Porque es cierto, una de las cosas que también pueden estar vigilando es que si la casa se ve fea, si la casa no está bien cuidada, etcétera, pues eso va a influir, ¿no? en el entorno. Y lo que también tienen que cuidar muchas veces los gobernantes, pues es que sea un lugar agradable. Vean ciudades como Querétaro, ciudades como actualmente León, ya mejoró mucho de cómo estaba, Puebla, etcétera. Entonces tienen muy bien cuidadas muchas partes. Obvio, todas tienen lugares feos, pero sí, mientras más cuidado esté el entorno urbano, pues obviamente eso ayuda o afecta de cierto modo a la plusvalía que se tiene en esos lugares. Y es importante definirlo porque mientras, les digo yo, es parte de eso. Mientras más fregado te veas, mientras más fresa sea el barrio, más implica más gastos. ¿A qué voy? Si tú, por ejemplo, vas a construir en una zona rural, si tú quieres construir en una zona rural, esa zona rural te va a pedir muy pocos permisos, muy pocos regulaciones, inclusive ni siquiera te van a pedir nada. Si es un ranchito, pues tú puedes hacer tu casa y casi nadie te va a molestar. Pero si tú vas a hacerlo en un fraccionamiento campestre, nice, bonito, no sabes la que te va a llover. O sea, sí, el entorno del lugar, la zona tiene mucha plusvalía, pero te va a costar caro, canijo. Y bueno, pues parte también, no te creas que todas las zonas rurales salen baratas. Por ejemplo, si quieres conseguir electrificación, postes de luz, muchos no lo tienen. Entonces lo que ya, por ejemplo, aquí en Yucatán hacen es, ya en muchos lugares de Tulum ya le meten celdas solares, ya le meten diferentes elementos. No hay agua, muchos piden pozos, pero por ejemplo ese es el problema de lo que son las zonas rurales.
Entonces hay veces que tienes que encontrarte el nivel medio, el nivel intermedio, en donde a lo mejor pues sí hay agua, sí hay luz, pero a lo mejor no tienes tanto gasto. Y hay casos en donde, por ejemplo, eso llega a pegar, por ejemplo, con la urbanización que les platicaba en el otro video. Si tú estás en zonas más o menos bajas que ya están algo urbanizadas, puedes hacerle un montón de cosas a la casa. Y es ahí donde entra la gentrificación. Por ejemplo, aquí en Playa del Carmen está ese lugar llamado La Colosio, que es en realidad una colonia de nivel más o menos bajo. Y poco a poco La Colosio se está acabando. ¿Por qué? Porque tiene una ubicación privilegiada dentro de lo que era un pueblo. Era la zona toda fea, muchos paracaidistas llegaron ahí, hicieron sus casas, ya urbanizaron hasta cierto punto. Y pues ahora lo que está pasando era cuando estaba muy pequeña la ciudad, cuando no había tanta gente de dinero, y es bien interesante, vean cómo va pasando. La ciudad es pequeña, ni quien la moleste, pero si es grande. Es como si ustedes se quieren ir ahorita, por ejemplo, un estado que no es muy conocido, muy famoso, es Campeche. Tiene playas, tiene todo, pero realmente Campeche ni quien lo pele. Si ustedes se van de paracaidistas ahorita a Campeche, yo les aseguro que si en 10 años le dan una inversión enorme para sus playas y para todo, pues Campeche se va a poner muy especial en ese tema. Pero mientras nadie pele a Campeche, y estoy hablando sin conocer, no conozco Campeche, pero quiero pensar que así es, porque de repente en la loquera me he metido a ver qué tal está, y pues se le ven aguas así muy similares a las de las playas de Yucatán, etcétera. Pues muy probablemente si tú llegaste ahí te costaba bien poquito el terreno, pues ahorita te va a salir cañón. Lo mismo pasa, por ejemplo, en lugares como Bacalar. Ahorita ya subió 4 veces el costo de los terrenos. ¿Por qué? Porque la gente se está dando cuenta que ahí va el desarrollo y va para invertir. Y en lugares como Mahahual, que todavía no hay mucho conocimiento de esos lugares a nivel internacional, pues también está subiendo. Y Tulum ahorita pues se fue a las nubes. Entonces, mientras más pequeña se vea tu constructora, pues tampoco te van a molestar. Si te ves así como el maestrero, ni quien te delata. Si es un refraccionamiento muy pequeño, ni quien te vaya a dar lata. Es bien interesante cómo a veces la envidia de la gente, y me llama la atención. Yo tengo un amigo que le va muy bien, trabaja en el mercado, tú lo ves y parece un pordiosero, y es el que más gana de todos los amigos, pero a él le gusta mucho utilizar su disfraz de persona pobre, por lo mismo de que dice, ¿sabes qué? Es que si me ven así con mucha lana, 1, el gobierno, 2, y es otro factor ya en México, ya no nada más tienes que cuidarte del gobierno, tienes que cuidarte del crimen organizado. Entonces es como si fuera un doble impuesto, uno para los, entre comillas, buenos, y otro para los malandros. Entonces tú le tienes que dar un doble impuesto a los malandros y otro al gobierno. Y así está, ¿no? Prácticamente se fueron aprovechando de todo lo que había los malandros para pues ir apropiándose de territorios. Ya estamos como en los tiempos de las épocas feudales, donde le pagas a los que te dominan para que te cuiden, entre comillas, y no te cuidan nada. Se tienen miedo entre ellos, pero al mismo tiempo pues tú sí les tienes miedo a ellos. Entonces es bien interesante cómo esa didáctica, cuando quieren hacer o construir departamentos o etcétera, pues vean en los ranchitos cómo nadie les pide nada. Y es mucha gente cuando llega y quieren vivir en ciudades grandes. La mayoría de mis clientes son mexicanos que viven en Estados Unidos, y muchos vienen de ranchos, muchos vienen de ciudades rurales donde ahí no hay problema. Entonces, pues, prácticamente con el paquete más básico de mis planos tienen para construir sin ningún problema, y pueden hacerlo en etapas y tampoco les dicen nada. Pero si quieren construir ya en una ciudad grande, y no se diga si estás en el centro y aparte en una avenida muy transitada, pues ya ese tema ya se queda corto. Y esto es un tema que casi no quiero platicar con mucha gente, porque no suena bien como lo digo y se va a salir de contexto. Por eso tengo que platicar todo el video completo, porque llega a ser hasta una especie de competencia desleal, que ahorita hablaré de eso. Pero sí, si tú trabajas y tú lo vas a hacer en un área rural, no tienes ningún problema. Pero si tú lo quieres hacer en un área grande, conocida, o en un fraccionamiento tipo campestre de alto nivel, de muy exclusivo, me choca esa palabra, es muy exclusivo. Ah, caray, pues también los menonitas son muy exclusivos, ¿no? Y no tiene nada que ver con a lo que tú te estás refiriendo.
Entonces, esos fraccionamientos de alta gama pues te llegan a pedir muchísimas restricciones, te llegan a pedir impactos de uso de suelo, etcétera, etcétera, y esto eleva el costo del proyecto a altísimo, te estamos hablando, y es donde ahí ya les choca porque dicen, es que el Arqui me quiere cobrar bien caro. Es que así tiene que ser para construirlo en ese tipo de fraccionamientos. O también si quieren ya construir 4 o 5 pisos, pues estás loco, amigo. Necesitamos hacer muchas veces en 3 pisos ya no hay tanto problema, pero ya más de 3 pisos está pesado. Ya necesitas cálculos, ya necesitas también mucha infraestructura. Muchas veces como arquitectos pues ya no es, y yo se los he platicado, el alcance de nuestros alcances ya no dan para más de 3 pisos, y sobre todo cuando son fraccionamientos o lugares ya grandes, pues se necesita mucho más apoyo. Es un tema muy interesante porque si tú quieres hacer cosas grandes, pues es mejor a veces que lo hagas por etapas si quieres empezar. Algo de eso platica Carlos Muñoz, que por ejemplo, a veces es mejor sacar préstamo del banco y dices, pero es que a tener socios, caray, ¿cómo? Pues sí, porque el préstamo del banco lo acabas de pagar, a lo mejor ya bien viejo, pero lo acabas de pagar, y el socio no, el socio mientras dure el proyecto, mientras esté todo, pues le vas a seguir pagando al socio para ese dinero, aunque mucha gente no lo cree, y es realmente una relación de toda la vida, prácticamente eso de ser socio con alguien, porque luego, por ejemplo, y si tú te mueres, pues a lo mejor el socio sigue vivo y a quien le dejas eso, pues igual le va a seguir pagando al socio, etcétera. Es bien interesante cómo funciona esa dinámica, y el tema no es estar viendo esto, sino es eso, o sea, reflexionar en que mientras más más de dinero, más mayor sea la jerarquía del lugar y donde lo vas a hacer, pues llega a costar más. Igual lo mismo pasa con esos temas, porque se convierte en una especie de competencia desleal, porque muchos no tienen que pagar impuestos, albañiles no pagan impuestos, etcétera, que cosa que a los arquitectos sí nos exigen, pagos de seguro, que también vamos a hablar más adelante, y ese es el tema, ¿no? Realmente, pues mientras más pobre se vea tu obra, menos te van a pedir, y mientras más de alta jerarquía, vamos a llamar, tu obra, pues obviamente necesitarás más pago, el proyecto necesita tener más alcances y tendrá obviamente que ser más costoso. Y bueno, siguiendo de ese tema que les digo, mientras más cara se vea tu obra, mientras más pues sí, más fifí se vea tu constructora, etcétera, pues más te van a querer clavar el diente y más te va a salir más caro. Entonces es bien interesante porque el gobierno y en el caso de México el crimen organizado así funcionan. Me han dicho que por ejemplo en Italia es lo mismo, la mafia, o sea, no se crean que es exclusivo de América Latina, sino también en partes de Europa también así funciona, y es bien interesante pues cómo funciona esa mecánica, porque sí llega a afectar bastante los costos, y no nada más eso, sino que también, por ejemplo, es lo que yo le llamo la competencia desleal en la construcción. ¿Qué es la competencia desleal en la construcción? Y a veces, por lo que luego dices, pues por ejemplo, nosotros como arquitectos sabemos que hay un montón de regulaciones y temas que hay que pagar por cuestiones de ley. Y es el tema, ¿no? Si yo les comentaba del señor Javier Milei, cómo habla de que los impuestos son un robo y todo ese tema, porque es interesante cómo esto se llega a convertir en un tema de básico, y que mucha gente, pues yo lo personal no lo quiero platicar muchas veces, pero desgraciadamente a veces así se tiene que decir, y es el tema de que mucha gente pues quiere evadir esos impuestos, ¿no? Y en muchas partes, al menos en México lo veo así, pues se nos hace normal el no pagar impuestos, el tener piratería, etcétera. Entonces, parte de eso y de esa competencia desleal es
el pagar impuestos para hacer una obra, el sacar permisos, en donde muchas veces hay gente que, y sobre todo en zonas rurales, donde dicen, pues más vale pedir perdón que pedir permiso y sale hasta más barato. Literal, si empiezas a enseñar tu diseño y todo, te van a salir con cosas y mucha gente agarra, y es varios casos que me ha tocado, y tú lo puedes ver en muchas zonas. Vean el castillote ese que está allá en... Se me olvidó, una población de Oaxaca que está tan... me llama la atención, no es así como que digas wow. Pero sí, si tú lo empiezas a construir tú solo, pues no te va a salir tan caro. Entonces eso se convierte en un tema medio extraño, pero así funciona, porque es una competencia desleal. O sea, por ejemplo, los albañiles, cuando ellos trabajan solos, no te exigen el seguro, porque ellos quieren sacar un dinero extra o un dinero cuando no tienen chamba para vivir. Y esto es otro tema que vamos a hablar, lo del seguro, más adelante. Pero esta competencia desleal de no pagos de seguro, de no pagos de permiso de construcción, de no pagos de muchas cosas, pues pareciera ser como que lo más barato de entrada, ¿no? Por ejemplo, yo algo que les comentaba hace rato era que mientras, si tú estás trabajando en una zona de alta plusvalía, pues te van a pedir fianzas, te van a pedir permisos, etcétera. Y diferentes departamentos de gobierno te exigen muchas cosas que influyen pues en el funcionamiento de la obra, en el buen funcionamiento de la obra, sobre todo trabajando en zonas urbanas de buen nivel. Pero por ejemplo, muchos construyen en lugares donde no tienen alto nivel de construcción, digámoslo así, no es un alto nivel de plusvalía, son zonas entre comillas populares, y ahí pues prácticamente hacen su autoconstrucción, y es una de mis metas el de poder apoyar a la autoconstrucción. Bueno, si tú no lo quieres, o sea, yo solo hago el plano, yo te hago el plano para que la casa al mínimo se vea bonito y que la zona donde estás alrededor pues se vea bien, ¿no? Y tratar de planear un poco y decirles cómo construir de cierto modo para que quede mucho mejor. Ya sé que te la vas a tumbar, yo no planeo competir contra esa competencia desleal en donde no nos quieren dar la obra a los arquitectos, no es mi posición. Y por eso me decidí a platicar esto, porque es lo que estoy viendo en estos últimos días, en donde el canal, gracias a ustedes, pues ha tenido mayor difusión, y es algo bien importante cómo influye este tema en el tema del gasto que vas a tener. Todos estos lugares que se gastan bastante, por ejemplo, los permisos los puedes ir haciendo también poco a poco. Para hacer un cuarto en muchos lugares no les piden permiso de construcción. Si vas a hacer, por ejemplo, en Querétaro una casa y tiene menos de 500 metros cuadrados de construcción la casa, no te van a pedir un cálculo de instalaciones hidráulicas, y la verdad es que en muchas cosas pues es meramente intuitivo estas instalaciones hidráulicas, sobre todo para trabajos residenciales. Pero ya cuando vas a hacer un edificio grande, ahí sí ya, ojo, chécale también, ve qué alcance tienes. Si vas a hacer cosas pequeñas, pues ahí no hay tanto problema. Pero para las cosas grandes sí ve pensando en todo lo que se necesita. Y es lo que les digo otra vez, me ha tocado ver casos donde agarran y no, pues vamos a hacerle así, y empiezan un edificio y no planean. Entonces quieren hacer el edificio grande y ya no les da, ya el edificio grande ya con el puro maestro, y peor porque le ponen una joda al maestro, lo quieren demandar como si el maestro fuera ingeniero, cabrón. Entonces tú no manches, pues pobre maestro, qué pedo, qué culpa tiene. Es bien interesante, ¿no? Este tema de cuando quieren estar construyendo y le ponen la demanda al maestro, y tú así de chinga, como por qué. Y me ha tocado maestros que sí me han contactado y me dicen, Arqui, me demandó la patrona por esto y por esto y por esto, y vi su video, porque hay un video que hice hace ya bastante tiempo que se llama Hay garantía para los albañiles, y ahí es donde yo les expongo, no la hay, porque tú no le estás pidiendo ingenierías al maestro. Entonces no puedes de cierta manera pedirle cierta garantía, porque tú como patrón, tú como cliente del maestro, pues estás fungiendo como su
sí, como su patrón, como la persona que supuestamente le va a otorgar las ingenierías. Y ahí es un dilema bien interesante porque está cañón. El maestro siempre se va a ver como el pobre, el amolado, el que no tiene dinero, y entonces él va a decir, no, pues tú eres mi patrón. Pero del otro lado, y ahí es donde los maestros muchas veces les toca ver su suerte, porque también la persona a la que le están dando sus servicios pues se convierte en consumidor, ¿no? Y al ser ellos consumidor, pues se comporta de diferente manera. Ellos, al ser como consumidores, pues ellos también se ponen de cierta manera en un papel de víctimas. Entonces ahí es un juego de bien extraño de quién es más víctima, yo el cliente o tú el maestro, que pues que desgraciadamente pues, y es una, no todos los maestros, inclusive hay un artículo del PG que dice que los maestros no son pobres, que muchos ganan bien, y es cierto, no todos son pobres, pero la mayoría sí, la mayoría tiene muy pocos ingresos, y entonces ahí es un juego de quién es más víctima, y se empiezan a pelear y todo eso, y es parte de, ¿no? O sea, ahí es lo que les digo, la competencia desleal, pero tú tuviste la culpa, las consecuencias van a ti porque tú te quisiste ahorrar mucha lana, pues bueno, ahí te toca. Hay cosas, y eso siempre les platico, o sea, siempre a veces les digo, a ver, dime de qué trata su proyecto para ver qué tantos alcances se tiene, qué tanto se puede hacer, y si no necesita mucha ingeniería, mucho nivel de ingeniería, pues vamos, se hace. También algo que les pregunto es sísmica la zona donde estás o no es sísmica? Si es sísmica, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo ya más de 2-3 pisos, pues está pesado. Entonces es otro tema bien interesante. Todo eso influye mucho en el costo del proyecto, en el costo de la obra, en la seguridad de la obra también es bien importante, para que lo tomes en cuenta. Entonces piensa en eso también, o sea, piensa que es una especie de competencia desleal el hecho de que tú estés contratando al maestro. Y muchas veces como arquitecto yo les digo, pues sí les puedo cobrar bien barato, pero ve todos los riesgos que conlleva. Hay riesgos y mucha gente se avienta a los riesgos, esos riesgos de la competencia desleal. Dice, pues sí, me la voy a aventar con todos los riesgos que lleva. Y bueno, al asumir el riesgo, pues también ahí hay muchos detalles. Puede ser que sí les funcione, y es la principal razón por la que mucha gente se avienta, y eso así lo hicieron. Que al asumir el riesgo, pues no pase nada, y que mucha gente siga diciendo, mira, yo me la aventé con el puro maestro solo, sin arquitecto ni nada. Y puede ser, o sea, yo les digo, por ejemplo, a mí me pidieron una vez un proyecto para una casa, y el señor tenía bastante dinero, pero era más tacaño que nada, tremendamente tacaño. Y esta persona pues se quería ahorrar hasta en los castillos, o sea, me fue debilitando los castillos, en donde tenía castillos de Armex de 30x15, y él los quería todos de 15x15, y yo así de mi madre, muchas columnas me las fue quitando. Y total que yo al final le dije, ¿sabe qué? Pues entonces fírmeme una responsiva donde usted se hace responsable de que no se van a poner esas cosas por sus órdenes, porque finalmente mucha gente cree que porque tiene dinero ya sabe todo, ¿no? O sea, y sobre todo lo notas mucho, y discúlpenme porque yo tengo muchos amigos doctores, pero con los doctores está cañón, creo que porque ya tienen un doctorado y especialidad y operan gente y salvan vidas, ya saben todo, cabrón. Y lo digo con compañeros de otras disciplinas que les ha tocado trabajar con doctores, y está cañón los doctores porque su nivel de humildad está un poquito olvidado, y creen que se la saben de todas. Y por ejemplo, en el caso de mi tío, por ejemplo, ahí ven un caso, ahí hay un video que tengo que se dice, solo los ricos pueden contratar arquitectos. Y por ejemplo ahí está, pues les pongo el ejemplo del sanatorio de mi tío. Yo vengo de un linaje de gente que no quiere contratar arquitecto, desde mi papá, el papá de mi mamá, mi abuelo, mi tío el doctor, que también es el esposo de una tía, y todos ellos hicieron su obra poco a poco. El hospital de un tío tiene 4 pisos y la hizo con albañiles poco a poco.
y no pagaba el seguro. Y entonces pues prácticamente, y para cerrar este tema, les puedo decir que si ustedes le dicen a cualquier arquitecto, Arqui, pues yo me la aviento así, 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 y yo asumo todo el de pues cualquier arquitecto lo puede hacer. Y este video lo que pretende es que sepas todos los riesgos que conlleva cuando haces ese tipo de obra, que bien también es una competencia desleal. Créanme, cualquiera de nosotros arquitectos, y lo saben bien, y es un mal consejo que les doy, pero lo podríamos hacer así. Pero tome en cuenta todo lo que conlleva. No es que los arquitectos seamos caros, sino que también hay una competencia desleal al momento de hacer precios, de hacer trámites, de hacer un montón de cosas que cuestan bastante dinero y que pues obviamente la gente busca ahorrarse, y que hay veces que les puede funcionar, pero toman en cuenta todo el riesgo que conlleva. O sea, en México hay multas, hay todo eso, y eso no estamos tomando en cuenta también el riesgo de, por ejemplo, en México los derrumbes. Si no se hicieron los cálculos estructurales, si le metieron más pisos, si hicieron modificaciones muy extremas, pues ahí hubo un riesgo de vida. Pero pueden haber riesgos en cuanto a las instalaciones, que no te alcancen a suplir las instalaciones. Y ese es uno de los temas que más quiero, al menos como arquitecto digital en la era del internet, donde tú estás construyendo en algo, pues mínimo que se haga un lugar bien, que se haga un entorno. Si tú quieres que yo te haga el plano de tu casa, pues mínimo ya, esa es mi mayor meta, ¿no? Que se haga una casa fregona, que te pueda dar algo más económico. Tal vez muchos me ven y tengo las dos clases de clientes. Tengo los clientes que me piden fraccionamiento en obra, bueno, planos para fraccionamientos muy exclusivos, donde ya los planos van variando. Me ha tocado quien me dice, quiero hacer una torre de tantos metros, de tantos pisos, y sí se puede hacer, pero tengan en cuenta todas estas cosas que se ven en una competencia desleal y que en una torre enorme no se pueden hacer. Mucho influye el alcance y mucho influye lo que vas a hacer, y bueno, pues el lugar y todas esas condiciones para el costo de tu obra. Y créeme, cualquier arquitecto puede hacer esas cosas, pero lleva muchos riesgos y hay que tener cuidado. Y otro tema interesante que se apega aquí a lo que es la competencia desleal, que le llamo, es el famoso pago del seguro social, ¿no? Donde muchas veces pues no se quiere pagar. Y por ejemplo, si vas a construir, regresando al tema que estábamos diciendo al principio de la construcción en fraccionamientos de alta gama, pues esto muchas veces te lo llegan a pedir. Los mismos inspectores del seguro llegan ahí a las obras y están checando, mientras que en otros lugares más rurales donde no pasa nada, pues ni quien les vaya a decir nada de, ay, ¿qué onda que ya pagó el seguro? No, ni quien les vaya a decir nada, ¿no? Entonces es muy, pues no, muy interesante este tema. ¿Por qué? Porque llega a ser algo que igual es un volado. Mucha gente se lo avienta y no paga el seguro y nunca pasa nada. Qué bueno que no pasa nada, porque lo peor de todo, lo que te puede pasar, y es como dicen los vendedores de seguro, un seguro se compra cuando no se necesita, y es lo mismo, prácticamente acá es igual. Ojalá que nunca tengas que utilizar el seguro, y hay que pagarlo porque si no se necesita, pero se convierte en una disyuntiva tremenda, porque pesa pagarlo, no solo a nosotros como patrones, que en mucha parte pues viene ya implícito en los precios unitarios, y es algo que me llama, ya después platicaré de eso, pero no atienden bien a la gente. La verdad es que no. A mí me ha tocado llevar gente al seguro social. Una vez un maestro le cayó una cosa en su ojo, no lo atendieron, te atienden con caras. Al ser un monopolio, entre comillas, de salud de gobierno, pues la verdad es que te atienden muy mal, tienen bastante gente. No hay un servicio al cliente como tal. La verdad es que te atienden muy mal, hacen unas colas espantosas porque obviamente bastante gente esperando. Creo que en la sala de partos me comentan que no está tan mal, pero la verdad es que el servicio que te dan es, pues ahí como que muy, te deja mucho que decir, ¿no? Quiero pensar, y no quiero caer en generalizaciones, que por ejemplo también depende que es del volumen de la gente, pero también falta ver en qué departamentos, igual y no usan en todos, pero las pocas veces, yo la verdad es que ya si
Si algo le pasa a una persona, ya mejor se lleva a un lugar particular. No los atienden bien. Ellos mismos, cuando se enferman, llevan a su mujer, o cuando se tienen un parto con su mujer, la llevan con particular. No ocupan el seguro. Muchas veces les decimos, usen el seguro porque está cañón. Pero no, la verdad es que nadie lo quiere. Está muy raro. Ya el que lo quiere es obviamente por necesidad, pero la verdad es que no lo prefieren las personas. No es un servicio gratuito que a la gente le agrade, que quieran ellos, que se sientan orgullosos de él. No sé, como gente, por ejemplo, hay un blogger de YouTube que está en Canadá y te dice, no, pues yo no gasté nada porque mi mujer está en el seguro. Pues prácticamente tú, si tu mujer está en el seguro y estás afiliado al Seguro Social de México, pues también en teoría no debes de pagar nada. Pero pues ahí están los bemoles, ¿no? Donde si tienes que pagar, pues ya a muchos ya les pega. Y es ese tema donde muchos se ahorran bastante dinero en obra al no pagar el seguro. Es parte de la competencia desleal. Pero imagínate que se te muere una persona, todo lo que tienes que pagar. No, sin olvidar, ahora otro tema también es el famoso contrato de obra, que ya hay gente que tiene sus albañiles casi de planta. Y si se te llega a accidentar una persona, pues obviamente hay que tratar de arreglarla. Pero si se llega a morir, o por ejemplo, si no salieron bien las personas contigo, si hubo problemas, lo primero de lo que se agarran los empleados es para cobrarte, para decirte que no les pagaste el seguro. Entonces, si tienes algún grillo que le encanta esa onda de nomás estar viendo y cómo buscar demandar, se va a agarrar del seguro, lo más probable. Va a decir, no, pues el Arqui no me pagaba del seguro. Y nos llegó a pasar una vez en donde de Acero, pues es una empresa que para entrar te pide el seguro social a fuerzas, pero es una empresa que tiene su personal de planta establecido. Y ahí es donde, pues prácticamente hablando con mi hermano, como constructores tenemos que hacer un contrato con ellos por obra determinado. Ahora, por ejemplo, muchos hacían esa tranza de darles a firmar una hoja en blanco donde prácticamente estaban pues firmando su renuncia. Eso pues no está bien, de entrada no está bien. Pero por ejemplo, para una obra donde estamos hablando de que se tiene lo que le estoy hablando de la competencia desleal, pues sí está un poquito pesado, porque olvídense de que les vayan a pagar el seguro. Así prácticamente es a lo que voy. Entonces este tema está interesante. Espérenme, porque estoy moviendo todo. Voy a pausarlo. En donde muchas personas dicen, pues prefiero que me dé más dinero que me pague el seguro. No es mi caso, pero me tocó ver un amigo que tiene, bueno, un amigo de mi hermano en realidad, que tiene un negocio en donde le dice a su gente, ¿sabes qué? Te doy más lana en lugar del seguro. Y la verdad es que su gente está feliz porque las prestaciones, ¿qué tanto les van a dar para su jubilación? Y hay quien me puede alegar que eso va a ser muy funcional y que es mejor tener seguro y etcétera, pero la gran mayoría de la gente no lo ve así, y no es mi tema, Yo no pretendo debatir si es bueno o si es bueno quitárselos o es malo, pero sí veo la realidad de cómo los tratan, de cómo no los tratan bien, y yo mismo lo he pensado. O sea, ahorita que está de moda estar en contra de las privatizaciones, yo digo, güey, ¿por qué no mejor? Y ya los hay, yo he visto en varios lados donde te dan la oportunidad de tener una especie de seguro contra accidentes. Prácticamente es como si algo le pasa a tu gente, pues te van a dar un cierto apoyo. Me gustaría entrevistar a una de esas compañías, qué tanto implica, qué tanto tienen, porque sí es interesante. Porque la verdad, el seguro social es, al ser de gobierno, y mucha gente ama el gobierno, yo no soy de esos, yo le tengo miedo, yo le tengo pavor al gobierno. Creo que el gobierno es su amigo, no sé. Y la verdad es que tan solo con la corrupción se ve que por mucho que le hagan al bueno, pues el poder corrompe, ¿no? Y está cañón.
Entonces, estos temas, pues yo lo viví con Telmex. Cuando yo era pequeño existía Telmex, pequeño hace mucho tiempo. Telmex y todas esas organizaciones de gobierno que ahorita dicen es que las privatizaron. No manches, te daban un servicio del nabo, del nabo. No me gustaba nada el servicio que ellos daban, la verdad. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. O sea, ¿qué pasaría si privatizaran el seguro? No, tal vez, en donde tú ya puedes escoger diferentes elementos y que ya, así como en Suecia, Finlandia, Noruega, en donde muchas veces las prestaciones de gobierno te las dan en forma de vales. Si tú no tienes para pagarlas, tú llegas con tu vale y pum, pues ya te dan el servicio en un particular de alto nivel, etcétera. No estoy muy bien informado de ese tema, la verdad es que les digo, para que no digan, no es cierto, allí en Noruega eso no pasa. Ok, bueno, sí les creo, pero pues no se me hace mala idea que se haga así. La verdad es que no se me hace nada mala idea, pero mientras tanto, pues el seguro es algo de ley que se le tiene que dar a los trabajadores, eso sí. Y como tal, pues hay que apoyarlos con eso, pero sí es importante que sepas que todo el riesgo que conlleva, que no es cualquier cosita, que te puede llegar a afectar de cierta manera. Y además, otro de los temas es el tipo de servicio que te dan ahí, está muy complicado que te atiendan, y es el tema de la saturación. Hay bastante gente que quiere ese mismo servicio. Ahora, muchos doctores, pues obviamente la mera mata de los doctores está en la especialización, entonces no tienen, no digo todos, pero sí muchos, por ejemplo, seguros populares, etcétera, pues son recién egresados. Y no está mal que hagan sus pininos de recién egresados, pero sí, si no, imagínense, también todos querrían tener arquitectos de 50 años de 50 años de experiencia, por así decirlo. Entonces ahí es donde se convierte en un dilema, pero sí está complicado. Muchos de los servicios, al ser, les digo, un monopolio estatal, pues se ven afectados, ¿no? Y no hay una competencia. En el momento en el que ustedes le meten competencia al seguro, igual, por ejemplo, puede ser así que tú pudieras escoger, y que realmente no necesita ser privado forzosamente, pero pues, no estaría mal, pero que pudieras escoger, por ejemplo, el ISSSTE, pero el ISSSTE es de los trabajadores del Estado. Entonces, no manches, ¿cómo que para los trabajadores del Estado? Y la gente de a pie, ¿qué onda? O sea, los del gobierno los van a tratar mejor. Es un tema extraño, pero sí llega a pasar. Entonces, todo eso es importante, pues, irlo revisando, porque el seguro es un tema de mucho cuidado, es un tema de mucho riesgo. Si no lo pagas, si no lo tienes, llega a ser complicado. Yo ya les platiqué los riesgos, ya les platiqué los bemoles, las ventajas, por ejemplo, pues, si te ahorras bastante dinero, si tú llegas a tenerlo, si la gente es considerada, te tiene cuidado y no pasa nada, pues es un volado al que te avientas, te puede ir muy bien, pero si no, pues los resultados son algo complicados, pueden ser catastróficos, vaya. Y bueno, antes de que se me olvide, y para cerrar ya, por último, el tema del seguro también es otro tema bien interesante, es el de los sindicatos. Los famosos sindicatos, sindigarcas, como le quieran decir, también llegan a ser algo que te afecta en la obra. Es un costo que hay que pagar, por donde supuestamente van a apoyar al trabajador. En realidad lo único que quieren es bajarle dinero. Y es bien interesante cómo a veces es importante hacer y notar estos cambios, porque sí llegan a pegarle muchas veces en el bolsillo al trabajador y al cliente. Entonces, realmente no hay muchos privilegios ni mucho apoyo al trabajador. Yo podría decir que hasta es nulo, pero sí es importante que vayamos creando conciencia de que existen estas cosas. Inclusive a mí se me ocurre la locura de hacer un sindicato aparte que se llame Sindicato Sin Cuotas, ¿no? Porque está cañón, ¿no? Más que nada, yo siempre les digo que nos unamos a todo eso. Y eso va desde el video pasado que le llamo el neoliberalismo en la construcción, del otro sábado.
porque es cierto, las tendencias implican que mucha gente ya no nos quiere dar trabajo a los arquitectos, y esto pues no está nada agradable. Es una situación que no se nos antojaría vivir a ninguno de nosotros, pero al mismo tiempo pues es interesante que la conozcamos y que sepamos cómo podríamos combatirla. No está de más el conocer cómo podemos unirnos y sobre todo pues trabajar de forma correcta. O sea, también no se trata de no pagar seguros, se trata de evitar riesgos, de acabar con todas esas problemáticas que existen. Y bueno, continuando con todos estos temas de pues, por qué parece ser que un arque es tan caro, pues ya hablé del tema de lo que es la mano de obra, la ubicación del lugar, que en todo lo que son permisos, el seguro social, que es un tema muy grande para todo el tema de los pagos del seguro social, y que también puede ser un riesgo si no lo compran. Y también pues son bien importantes ya los alcances de proyecto, de qué tamaño es el proyecto. Es algo que qué tan grande es tu proyecto hace que también sea más caro, y no me refiero al volumen de obra, sino al volumen de trámites, del impacto ambiental que esto va a tener. Si alguna vez han checado el video de Comenta IT o de Marginal Media, él habla un poco de la situación de Dubái, que mientras más grande un lugar, un desarrollo, una obra, pues mucho más grande es la afectación que ésta llega a tener en el entorno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si por ejemplo tú quieres hacer un complejo enorme de edificios vacacional en un pueblo como Bacalar, que está hermoso, pues ellos para empezar no tienen la infraestructura, esa es una. Tienes que revisar, por ejemplo, también si está altísimo, lo que es el estudio de mecánica de suelos. En muchos lados ya no es necesario porque las mismas desarrolladoras ya tienen ese estudio y te lo pueden pasar. O son ciudades donde ya tienen más o menos estudios de mecánica de suelo generalizado en varios lados, entonces pues lo van haciendo. Pero también es algo importante, si tú no haces estudio de mecánica de suelos, lo que hacen muchos ingenieros es se protegen y le meten de más a toda la estructura, y eso puede afectar y que te metan unas zapatas mucho más grandes de lo que deben de ir, y a la larga pues eso se convierte en más gasto en obra. ¿Qué es lo que les llega a pasar a muchas personas? Se sobreestructura la obra y ahí es donde está de más. Por eso a veces es importante lo que es el cálculo estructural, pero también pasa con el cálculo hidráulico de instalaciones, que como les digo, cuando es una obra pequeña residencial ahí no hay tanto problema. El problema llega ya cuando vas a hacer edificios de más de 4 o 5 pisos, en donde ahí sí ya ¿no? Ya no alcanza, necesitas una bomba de capacidades especiales, necesitas cisternas enormes, necesitas inclusive por ejemplo en muchos desarrollos de aquí de la Riviera Maya pues te piden capacidades eléctricas muchísimo más grande. Toda la capacidad, todo el tamaño del proyecto es enorme, y entonces ahí es donde vas viendo, por ejemplo, lo eléctrico, un tema que siempre da mucho escabroso es si hay servicio de luz eléctrica. Si no hay servicio de luz eléctrica, déjame y te cuento yo, ahí te cuesta cañón, el transformador está arriba de 100,000 pesos, estamos hablando de $5,000, entonces pues imagínate, tan solo un transformador para llevar electricidad, no te quiero decir lo que es cableado, lo que es toda esa parte que estoy analizando y que en un futuro estamos revisando un fraccionamiento en sus medidas y todo eso, pues todo lo que implica el fraccionamiento está pesado, está canijo, porque no nada más es la cuestión de pues vamos a hacer las casitas y ya, no, hay que llevarle la infraestructura, hay que hacer las calles, que pueden ser muy buenos negocios. Ya para el final vamos a hablar de toda esa parte de qué tan negocio es, porque sí es importante checar ese tema. Si no ves los números, la parte financiera, que es donde a muchas veces nos tumban el trabajo, porque como arquitectos nosotros no dominamos la parte financiera y son matemáticas súper simples que cualquier arquitecto podría dominar, la verdad. Esa es la verdad, cualquier arquitecto podría dominar las matemáticas financieras, no son nada del otro mundo, no son nada complicado, no estamos hablando ahí de cálculo estructural ni nada por el estilo, ni integrales ni nada de eso. Son matemáticas pues prácticamente muy simples. Sí hay, en algunas partes sí hay cálculo,
pero es algo muy sencillo, ¿no? Y es algo que se debe de evaluar, de estar checando constantemente, porque al momento de hacer desarrollos, y ya hablaremos más adelante, pues te puedes ahorcar, ¿no? Pero en esta parte lo que me enfoco, o lo que quiero decirles es, siempre chequen qué tan grande es su proyecto, qué tanto lleva, qué tanto le van a meter, porque si le van a meter mucha infraestructura, muchas instalaciones, mucha luz, pues requiere muchas especialidades. No solo estamos hablando de ingenieros civiles y arquitectos, estamos hablando de ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, por ejemplo para el acero, ya naves industriales de grandes envergaduras que llevan piezas mecánicas, pues todas esas piezas mecánicas de cierta manera tienen también un elemento más. Es por ejemplo cuando también hacen estadios de fútbol, pues ahí se multiplica casi 10 veces la fuerza al momento de estar brincando, si no es que un poco más. Entonces todo eso influye en lo que es tu obra, y es importante estar viendo por qué es eso. Y es muchas veces la razón por la que les digo, a ver, mándame un correo para darte el precio de tu proyecto. No les puedo dar exactamente el precio porque no sé qué alcances tienes, no sé qué quieras hacer. Parte de mi locura es que yo estoy traumado con la mercadotecnia, es otra de mis carreras alternas que me hubiera gustado estudiar. Y pues yo quiero que si tú vas a hacer un negocio, si tú vas a hacer algo, pues que sea atractivo, que te dé a ganar, para que me recomiendes y digas, mira, este pinche Arqui no nada más se dedica a construir, no nada más le hace al maestro con título, sino también me da un plus de que sabe y que le gusta esta parte de la mercadotecnia, que le gusta ofrecer sus servicios como, pues sí, con un plus, ¿no? Con un extra que no otros arquitectos te quieren ofrecer, tal vez, ¿no? Y eso es algo que a mí me agrada, pues darle a mis clientes. La verdad es que es algo que me apasiona, ¿no? Que no nada más sea una obra bonita, sino que pegue, que les dé, que les genere. Y es parte de otro, después más adelante hablaremos de eso, hay un tema llamado la dosis mínima efectiva y otro que se llama el producto mínimo viable, que te pueden servir para ver pues, qué tanto pega tu obra, qué tanto va a servir. Todos esos temas son bien interesantes para ayudarte a mejorar lo que estás haciendo. Y por ejemplo, por así decirlo, otro que mucha gente no lo piensa y a lo mejor lo debe incluir, pero también pues sí, hace que te salga caro el Arqui, y ya no tanto el Arqui, pero el estudio de mercado. Si vas a hacer unos departamentos y realmente quieres hacer algo choncho, pues el estudio de mercado es algo que también pues se podría o lo tendrías que incluir en los costos de la construcción. Sí es, y muchas veces, o sea, luego hay veces que les da miedo, creen que les pregunto para cobrarles más, y hay veces que en realidad les estoy preguntando para ver cómo puedo hacer para cobrarle menos a este canijo. O sea, ya sé, por eso a veces les digo, si por ejemplo si ya van a hacer departamentos o van a hacer fraccionamientos, pues en fraccionamientos hay veces que no necesitas construir todo el chingado fraccionamiento, puedes hacer una casa y luego sigues con la otra, empiezas con la urbanización, o luego no necesitas hacer toda la urbanización. Ojo, también van los reglamentos de por medio. Hay lugares donde no dicen, no, si vas a hacer el fraccionamiento tiene que ser todo hasta que acabes. Está cañón, la verdad es que necesitas mucha lana. Igual, por ejemplo, muchos fraccionamientos, sobre todo en los residenciales, es donde tienes que acabar toda la obra, no puede ser en etapas. Entonces ahí es donde está todo el show. Es bien interesante cómo se da todo este mecanismo de la construcción y los costos, en donde muchos quieren que sí, o sea, y hasta yo quisiera poderles decir, mira, es tanto, bien barato, no te pasa nada, te va a salir en tanto. Es una parte de la incertidumbre que se tiene y que frustra a muchas personas, ¿no? La incertidumbre que se tiene de cuánto me va a salir la construcción, y la entiendo perfectamente. Les doy lo de los metros cuadrados para que se den una idea, pero finalmente, repito, es para que se den una idea, pero no es ninguna certeza de que esto les va a ayudar a tener el costo definitivo de cuánto les va a salir la obra. La obra puede ser mucho más barata en base a la estrategia. Ya les he dicho, la obra es como una guerra, ¿no? En donde la estrategia que tú estás haciendo puede ser muy influyente, y en este caso estos departamentos que estoy haciendo, en donde parte de esta estrategia es, miren esto que tenemos aquí.
Aquí está la forma en como ellos lo hicieron. Este plano se lo aventaron. Yo le estoy arreglando unas cosas, pero se lo aventaron así el puro maestro. Y bueno, al final yo tenía el plano de esta manera. Déjenme verlo, porque ya lo modifiqué por tanta insistencia, pero lo tenía de esta manera. Entonces, bien interesante. Tú llegabas aquí por las escaleras, te entrabas por este pasillo. Aquí tenías 1, 2, 3, 4 habitaciones. Y bueno, probablemente podríamos hacer la modificación para meter una cuarta aquí. Sí se puede. Podríamos aventar esto para atrás, para el balcón este que está atrás, y así. Y esta parte, aquí se hubieran ahorrado un montón de dinero en losa. No hubiéramos metido losa. Y aparte hubieran tenido otro ingreso aquí con un cuarto más, con más cuartos. Sin embargo, lo dejaron de 2. Y al final el maestro habló para decir, no. Y bueno, el chiste es que ya no me quise pelear con ellos. Pero abogaron porque les hicieron ajuste a lo del, como habían dejado las instalaciones en el maestro, cuando en realidad sí se puede. Se puede meter todo por abajo de la losa, y como les da miedo el tabla roca, eso es otro tema. Ya muchos maestros, como no saben manejar tabla roca, pues no quieren. Y mucha gente se las cree y etcétera. Pero el chiste es que al final se metió esto. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a tener que meterle losa a todo. Se puede dejar un pedazo aquí, pero en realidad así cambió, y ese ahorro de losa aquí en esta parte, pues ahora goodbye, porque hay que meterle losa a todo. Entonces bien interesante cómo funciona esta cosa de aquí. Y así pues suele pasar, ¿no? Suele pasar en donde ese tipo de estrategias influyen mucho dentro del plano arquitectónico. Es algo que yo como arquitecto a veces les digo, depende mucho de la estrategia cómo se haga. Y creen que porque les hablo para preguntar, eso es para ver, para cachar cómo es el sapo y darle la pedrada, pero en realidad estoy viendo cómo les puedo echar la mano para que no les cueste tanto. Yo sé que este asunto de las obras es caro y que llega a costar pues varios miles de pesos. Entonces pues sí es importante definir pues estos temas para que les salga a ustedes más barato, inclusive a veces con el proyecto. Y a uno así pues siempre hay gente que si se lo das a 3 pesos, o sea, si se lo das 5 pesos lo va a querer a 3, si se lo das a 3 lo va a querer a 1, si se lo das a 1 lo va a querer a 50 centavos. Así hay gente que nunca le vas a llenar esa visión de que todo lo quiere tan barato. Entonces también hay que tener un límite, y es importante pues ver ese tema de los alcances. Realmente es que sí se convierte en un tema importante que influye en los costos de nosotros como arquitectos para dar un mejor proyecto, para mejorar muchas cosas. Y ya si ellos pues muchos clientes no lo quieren valorar, pues esto ya se sale de nuestros alcances. Entonces es importante eso, que definas los alcances tanto en estudios de mecánica de suelos, el tipo de cálculos que se necesitan, el tamaño del edificio que vas a construir, la estrategia que vas a utilizar. Es súper importante para que esto pues vaya mejorando, vaya creciendo, vaya siendo mucho mejor para mejorar prácticamente. Y es importante definir estos temas antes de cualquier detalle. Y bien, constructores, pues esto es a grandes rasgos muchas de las razones por las que los arquitectos pues somos más caros. Me falta una, pero esa ya la hablaremos mañana. El tema es muy importante porque es para mí la más importante. Porque somos caros, pero ahí es la parte donde también somos inversión. Pues bien, si a ustedes no les gustan los videos largos y ya se lo chutaron, pues les digo, ahora los voy a repetir toda la semana estos videos, para que los que quieran videos largos puedan ver videos largos, y los que quieran ver videos cortos vean videos cortos. Así va a ser la temática: sábado, domingo videos largos, y toda la semana pues va a ser el resumen de cada uno de los segmentos que yo hablé en este video. Tengo algunos pendientes de temas de instalaciones, etcétera. Esto es más un videoblog, pero finalmente sirven bastante para ustedes, y yo sé que el sabadito lo pueden hacer
pueden escuchar mi video en lo que estoy, pues en lo que están trabajando, lo que están haciendo su proyecto, así como escuchan música, pues yo sé que esto les puede aportar bastante. Muchas gracias a todos los que siguen mi blog el sábado y bueno, pues nos estamos viendo, constructores. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo, cuídense.